no va a alcanzar. Un año es insuficiente para que Colpensiones Senador esté preparado. Carlos Meisel, del Centro Democrático, buenos días. Ricardo, buenos días. Un saludo a ti, a la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes. Escuché y seguí muy detenidamente su intervención anoche en el Congreso de la República. ¿Por qué dice usted que la reforma aprobada no tiene ninguna modificación y que es la misma que presentó el gobierno? Que, si le entiendo bien, y quiero que usted nos explique, ¿por qué considera que el supuesto acuerdo con liberales y la U es una pantomima? Bueno, mire, Ricardo, lo primero que hay que decir es que ayer lo que estábamos nosotros haciendo es buscando desesperadamente una quimioterapia para un cáncer. Pero el problema aquí está en la reforma, en lo trascendental de la reforma. Yo creo que escuché media hora la entrevista de la doctora Pizarro y las interpelaciones de ustedes. Yo creo que eso quedó totalmente claro. Aquí lo primero es que se suprime la libertad del trabajador colombiano. Incluso quedamos libres los que ganamos hoy más de 2.3 salarios mínimos para decir dónde queremos destinar nuestra cotización. Pero el trabajador popular lo obligan a cotizar en el fondo que ellos quieren que el trabajador cotice. Segundo, aquí hay que cambiar la retórica del cuento que están diciendo que van a pensionar a más viejos por el subsidio que van a darles. Aquí no están pensionando a más ciudadanos, lo único que están haciendo es mejorándole en nombre de las futuras generaciones un poquitico la limosna que hoy se les da, que por supuesto, defendemos que hay que atender a la población vulnerable. Pero la misma Pizarro estaba diciendo ahora que en junio empiezan unos programas sociales y para eso no tenían que desbaratar las cotizaciones de nuestra generación en un futuro. El presidente Petro tiene un presupuesto de 504 billones de pesos, con los cuales él puede asistir socialmente a la población que él quiere y que se merece, además que de alguna manera le tiendan la mano. Pero lo tercero y más grave es el limbo en el que dejan a nuestra generación, y lo que más pintoresco me parece a mí es que uno le escucha hablar a la senadora Pizarro que esto se va a componer con la reforma laboral que le está diciendo toda la academia que va a aumentar la informalidad, que es justamente lo que causa que hoy el colombiano no logre pensionarse. El colombiano no se pensiona hoy por la informalidad que tenemos nosotros del 56-55%. Eso es lo que hace que no acumule las semanas necesarias, desafortunadamente, para poder pensionarse. Y de verdad que deja aún más preocupados cuando todos sabemos que paralelamente están radicando una reforma laboral que fue desarrollo el Banco de la República, que está supuestamente ahora entregando la responsabilidad de las pensiones, las academias, las universidades, le está diciendo que la reforma laboral va a destruir empleo. Entonces no se entiende aquí ellos cómo le pretenden generar certidumbre a nuestra generación, que en 30 años va a llegar a decir, bueno, ¿dónde está mi ahorro individual? ¿Dónde está mi esfuerzo de toda una vida de trabajo? Y le vayan a decir que es que eso se ferió 30 años antes en un gobierno que no le alcanzaba el presupuesto para sus medidas populistas. La explicación de la senadora Pizarro es que se cambia el enfoque y ya no se habla de un tema individual a manera casi que de egoísmo, sino que se trata de pensar en la comunidad, de pensar en toda la sociedad, y que por eso se hace este aporte. Y Paola Ochoa hacía énfasis en un análisis que señalaría que prácticamente se va a duplicar la necesidad de la cotización del porcentaje del sueldo que debería ser cotizado a pensión para los jóvenes de las próximas generaciones para poder tapar el hueco pensional. ¿Qué análisis hacen ustedes y por qué señala usted que lo que está pasando hoy dejaría absolutamente sin posibilidad alguna de pensión a las próximas generaciones? Porque la senadora Pizarro además comete la gran equivocación de tomar como referencia países donde la informalidad tiene un dígito. Lógicamente ellos tienen una población de reemplazo. Lo que yo estoy tratando de decir es que en ese bienestar colectivo que se puede atender con presupuestos, usted no tiene por qué afectar al que hoy está haciendo las cosas medianamente bien. Es que este gobierno se ha dedicado en nombre de los retos, en nombre de las cosas que están mal y que se reconocen, a afectar lo poquito que está bien. Entonces, cuando usted deja en el limbo a nuestra generación, hay tres salidas a esto. O se tiene que aumentar las semanas cotizantes cuando uno llegue
a esa edad, o se va a tener que aumentar nuestra participación en las cotizaciones, nuestro porcentaje se va a tener que aumentar, o se va a tener que aumentar la edad, o como ustedes lo dijeron ahora, se va a tener que hacer una mega reforma tributaria para poder responderle a nuestra generación. Y yo creo que como va la economía, como van ellos pronosticando la generación de empleo, como los anuncios que uno le escucha a todos los sectores económicos del país, ninguna de las tres va a ser suficiente al paso que vamos, y simplemente nos van a salir a todos metiendo en la misma colaboración colectiva. La persona que trabajó toda una vida y que se merece disfrutar de haber trabajado toda una vida, con la persona que desafortunadamente no logró trabajar. Aquí ese es el reto, no afectar el que está haciendo las cosas bien. Y lo que estábamos haciendo ayer era buscar, digámosle, no sé cómo decirlo, pero buscarle el lado menos nocivo a esto, y no pudimos llegar a ningún acuerdo. Y lo que dice la senadora Pizarro, que nosotros llegamos a consensos o que ellos llegaron a consensos, es una total mentira que también hay que aclararle al país con toda vehemencia y claridad. Sí. Tengo aquí, senador Meisel, el estudio sobre este tema de uno de los economistas más respetados del país a nivel internacional, sino por decir el más, Rodrigo Suescún, que fue ex viceministro de Hacienda de Colombia, ex miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, ha trabajado en el BID, en el Banco Mundial, en la Universidad de los Andes, en el Fondo Monetario Internacional. Y dice este estudio, que por lo demás Ricardo también le acaba de hacer llegar a usted a su celular, dice claramente: para funcionar se tendría que imponer una tasa de contribución a pensiones exorbitante del 35% y más sobre los trabajadores jóvenes. Es decir, una vez más, la contribución de los trabajadores jóvenes al sistema para pagar las pensiones de los ya pensionados más que se doblaría. ¿Usted o hay alguien que esté defendiendo a los jóvenes, y qué vamos a hacer para que precisamente no dejemos empeñadas a las generaciones futuras por ayudarle, que es muy loable, a unos adultos mayores que actualmente no tienen pensión? Senador Meisel, ¿qué van a hacer? Y si usted... Sí. Mire, por supuesto que nosotros estamos en la defensa del joven y de las futuras generaciones. Nosotros radicamos un proyecto de ley que incentiva la contratación de jóvenes, en la reducción y en el subsidio al que no tenga experiencia laboral. Eso se hizo en la ley de inversión social en el año 2022, porque además hay que vincular tempranamente al joven al mercado laboral. Es que eso es lo que nutre el sistema pensional. Pero ayer nos quedamos totalmente indefensos. Ayer fue una aplanadora lo que se vio en el Congreso. Le están vendiendo esto a maneras de consensos al país, cuando los consensos no cambian en nada la reforma que originalmente trajo el gobierno. Lógicamente nosotros hicimos lo que estuvo, mire, hasta ayer, hasta las 9 de la noche, intentamos que esto no se aprobara, porque es un disparate, es una irresponsabilidad, pero perdimos y hay que reconocerlo. Aquí lo único que sí hay que hacer es seguir señalando ahora en Cámara las nefastas consecuencias si esto sigue su trámite en Cámara como pasó en el Senado. Es la única herramienta que creo que nos queda, y por supuesto ustedes en los medios de comunicación que hagan lo que han venido haciendo, que es expresar y es comunicar y amplificar las preocupaciones que tiene toda la ciudadanía con respecto a estas reformas, que repito, lo que salió del Congreso ayer en los 3 puntos trascendentales de la reforma es prácticamente igual a lo que trajo el gobierno al Congreso. Y eso sí, yo también quiero, y si quieres te lo explico por qué. Era la primera pregunta, pero muy concretamente, perdón. Senador. No, mire, es básicamente lo siguiente. El gobierno trajo un umbral de 3 salarios mínimos. Y bajó a 2,3 en teoría. Sí, pero con ese 2,3 cambiaron solo el 7% de las personas que cotizan en el país. Es decir, con el 3 estaban 12.900.000 personas, casi 13. Y con lo que le aprobaron al gobierno quedan 12.200.000 y pico personas engrapadas en lo que quiere el gobierno, con lo cual ahí no cambiaron nada. 2,
Se habla de la panacea porque van a crear un fondo que va a administrar las pensiones o las cotizaciones de los colombianos. Perdón, le dejan 4 asientos al gobierno y los otros 4 asientos los pone el Banco de la República, donde el gobierno también tiene injerencia. Entonces que no me digan a mí que ese fondo no rapidito el gobierno va a tener mayorías sobre ese fondo. Le dejan un puesto al Ministerio de Hacienda, le dejan un puesto a Mintrabajo, le dejan un puesto a DNP y le dejan un puesto a Colpensiones. El de Colpensiones tengo que reconocer lo que es sin voto, pero igual va a estar ahí. Y le dejan 4 puestos al Banco de la República, cuya junta es cambiante y donde el gobierno también tiene injerencia porque hace parte de él. Entonces, con respecto a eso, no blinda nada. Y tercero, que era otra de nuestras peleas, que era la famosa vigencia, tampoco, y éramos varios, entre otras cosas, de varios partidos incluso que votaron la pensional, como varios senadores del Partido Verde que terminaron votando la pensional, pero en el tema de vigencia estaban apoyándonos a nosotros y nosotros tratábamos de explicar la necesidad de una transición y además de quitarnos también, y hay que decirlo abiertamente, el peligro que Petro manejara las cotizaciones de los colombianos, porque aquí se tiene la esperanza que en el 26 Petro salga, y tampoco fue posible. Autoritariamente los 53 votos que consiguieron la pusieron a partir del 25. 7:43 minutos, senador Meisel, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un abrazo. Estás escuchando